Me gustó el título que eligió Alfredo Blanco para su columna hoy. Is the game over? Es decir, es el final del juego. Sí, bueno, pero tiene un signo de interrogación Sí, después, ¿no? sí, No es que sí. esté afirmando eso, sino que, digamos, de la lectura, cada vez que hay una situación de crisis, una corrida cambiaria, un problema financiero, digamos, cualquiera de esas situaciones, uno encuentra gente que dice, bueno, yo ya dije que esto se termine, ¿no? Me parece que eso tiene una cierta dosis de irresponsabilidad, pero me pasa que hay lugar para ese tipo de expresiones. Yo siempre recuerdo que en el gobierno anterior había muchos analistas que los días viernes decían de que el lunes estallaba todo. Así es. Yo solía decir que eso no era, además de no ser una buena predicción, en realidad le hacía un favor al gobierno porque entonces no corregía nada y cuando le volvían a señalar algún error decía, bueno, usted ya me dijo que iba a estallar todo y no ocurrió. Bueno, me parece que ahora ocurre una cosa parecida, pero con sentido contrario. Digamos, mucha gente que se opone al gobierno dice, bueno, esto el lunes se acaba todo. Esto por una parte. La segunda cuestión es, bueno, ¿qué es lo que en realidad ha venido ocurriendo en las últimas semanas desde que comenzó aquella corrida cambiaria que se lo llevó Sturzenegger, que nosotros hemos dicho acá que hubo una dosis de impericia importante en el Banco Central en la forma en que intervino en el mercado, que para lo único que sirvió fue para perder reservas y no logró controlar la situación. Digo, desde aquel momento hasta ahora, bueno, han ocurrido algunas cuestiones que creo permiten explicar la situación actual de la economía. Por una parte está el contexto internacional, que lo ha señalado muchas veces el gobierno y que es cierto, un nivel de volatilidad muy grande en el mercado internacional, en el mercado de capitales, que ha generado una salida de capitales desde los países emergentes. Entonces, los países que tienen, digamos, un mayor grado de vulnerabilidad porque requieren más de financiamiento externo, les ha pegado más fuerte y ese es el caso de Argentina. Además se ha sumado, bueno, el caso de Turquía. Si uno mira los números macroeconómicos de Turquía va a ver que la economía turca venía creciendo, ¿no? Pero además ahora se ha sumado claramente una apuesta, una especulación muy fuerte contra la lira que ha significado un derrumbe que solamente se ha modificado ligeramente en la apertura de hoy. Entonces digo, está el contexto internacional y está, digamos, la cuestión estrictamente de la situación de la economía doméstica, digamos. Es decir, el gobierno, si hay vos lo has señalado en alguna oportunidad, si hay un fracaso que podemos indicar claramente, ha sido el fracaso en luchar contra la inflación. Inicialmente, el programa de metas de inflación, que apenas fue anunciado, hemos dicho que tenía pocas probabilidades de éxito, porque confiar que controlando solo la tasa de la política monetaria se podía quebrar la expectativa y los niveles de la inflación era en el mejor de los casos ingenuo. Bueno, eso se abandonó. Cuando el 28 de diciembre del año pasado se cambió la meta de inflación, se cambió porque ya nadie creía en ese programa. Y aunque hoy uno entre a la página del Banco Central y va a encontrar un capítulo referido al programa de metas de inflación, eso claramente pertenece al pasado. La lucha hoy del gobierno es, primero, tiene que tratar de estabilizar el mercado cambiario. Segundo, tiene que tratar de cumplir con las metas que se comprometió con el Fondo Monetario. Y las medidas que va tomando, bueno, algunas de ellas creo que eran razonables. La meta de desmontar el sistema de las LEVAC, lo habíamos dicho aquí también, es una necesidad. Sí, porque las LEVAC eran como una bomba que tenía una mecha muy corta, digamos. Por ahora lo que el gobierno está tratando de hacer es estirar la mecha de esa bomba, ¿no? Y hay que sustituir eso, pero no es una tarea muy sencilla. Hoy, mientras nosotros estamos grabando, dentro de un rato, se va a producir la licitación del 54% del stock de LEVAX. O sea, más de 500.000 millones de pesos que están en LEVAX, se va a ver si se renuevan o no se renuevan, ¿no? Eso por una parte. Por el lado de lo cambiario, el gobierno ha anunciado que va a vender 500 millones de dólares del Banco Central. A mí me parece una cosa razonable. Yo lo he dicho muchas veces, que el Central gaste reservas para sostener o para digamos, dar tranquilidad en el mercado cambiario, yo creo que debe hacerlo. ¿Por qué debe hacerlo? Pero si lo hace, lo tiene que hacer bien. No como hizo Sturzenegger, que un día entraba y otro día dejaba correr el tipo de cambio. Si está decidido a sostenerlo en 30 pesos, o en 29,70 o en 30,2,
Lo que tiene que hacer es dar una muestra de fortaleza colocando lo que haga falta sobre la mesa para mantener ese tipo de cambio. No hay que tener temor a las intervenciones, a menos de que haya una restricción explícita de parte del Fondo Monetario Internacional. Pero el fondo sabe que esta volatilidad del tipo de cambio trae muchísimos problemas, entre otros, atenta contra el objetivo de bajar la inflación. Pero inclusive el fondo también juega mucho en esto. No, juega bueno, mucho de su prestigio, de sus predicciones anteriores de crisis que no supo prever. Hoy una crisis en la Argentina, cuando recién le acaba de dar el apoyo monetario al país, sería también un fracaso para el fondo, ¿no? Mi impresión es que las medidas que ahora ha tomado probablemente no van a ser suficientes para lograr, digamos, las metas fiscales que el gobierno tiene en mente, ¿no? No solo las que tienen en el ¿Es un problema de confianza, Alfredo? Bueno, es esencialmente, el gobierno tiene un problema que no logra que los principales operadores del mercado confíen en el rumbo hacia el cual el gobierno dice que está caminando. Y eso, obviamente, es una condición, es un condicionamiento muy fuerte para diseñar la política económica. Las últimas decisiones de hoy el dólar aparentemente bajó un poquito, sí. Pero vamos a tener esto creo durante algún tiempo, y las decisiones que anunció el gobierno tienen que ver con esta preocupación por lo fiscal. Cuando el gobierno dice, bueno, no voy a seguir bajando las retenciones de la harina y del aceite soja, sabe que va a encontrar, sobre todo en las aceiteras, una cierta resistencia o incomodidad. Claro. Pero lo hace porque está mirando lo fiscal. Claro. Cuando el gobierno dice, bueno, a las provincias, aquel fondo que distribuía del 30% de recaudación de las retenciones de soja, no se los voy a dar más, bueno, le está trasladando una parte importante de ajuste también a las provincias. El caso de Córdoba seguramente está en el orden de 1.600, 1.700 millones de dólares. Dijo Giordano, hoy 600 millones le va a costar aproximadamente a las intendencias. Bueno, y eso se va a traducir seguramente después en las intendencias. Y la otra decisión, que es suprimir una buena parte de los reintegros a las exportaciones, en realidad son medidas que yo no creo que el gobierno piense que son buenas ideas, sino que no tiene muchas opciones, y lo que está tratando de hacer es de cerrar bien el frente fiscal. Hasta que eso no ocurra y hasta que no cambien las expectativas, me parece que vamos a estar navegando en este clima de mucha incertidumbre. Te voy a decir una cosa que decía quien probablemente haya sido el más grande economista del siglo XX, John Maynard Keynes, decía, cuando se refería al futuro, que era tan incierto, él decía, nunca ocurre lo inevitable, siempre sucede lo imprevisto. Y Argentina, en esto de lo imprevisto, yo suelo decir, es una especie de fábrica de cisnes negros. Así es. De manera tal que vamos a seguir con esta incertidumbre, lo cual no quiere decir que sea cierto lo de aquellos que hoy vuelven a salir diciendo el lunes se acaba todo. En realidad, no estamos en el fin del juego. Lo que pasa es que estamos en un juego complicado.